mucho gusto. Qué bueno que ya están aquí. Qué bueno. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. Y vamos a empezar aprovechando el tiempo, orando como siempre. Porque todo, como ya aprendimos del mismo Pablo, la disposición para buscar a Dios viene de arriba. Siguiendo el libro de Subida al Monte Sinaí de Cantalamessa, de Raniero, en el capítulo 13 se refiere al encuentro de Elías con el Señor allá en el Horeb, el mismo nombre, otro nombre para el mismo monte del Sinaí. Leo un pedacito para que nos ubiquemos en la oración final. Elías es el hombre llamado a estar en el centro del choque mortal entre la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Después de su enésimo, durísimo combate contra las fuerzas dominantes de la rebelión en Israel, contra Jezabel, acuérdense, un día fue presa de una crisis de cansancio y abatimiento. Dice él mismo allí en Primera de Reyes, capítulo 18, he quedado solo. Entonces experimentó la tentación de la fuga y del abandono. Buscó la soledad del desierto como refugio. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida, dice también el siguiente capítulo, el 19 del primer libro de Reyes. En el colmo del abatimiento fue a sentarse bajo una retama y exclamó, basta ya, Yahvé, toma mi vida. Quería dejarse morir, dice el texto. Pero he aquí que como el encuentro con Dios vivo transforma en este momento de crisis, de experiencia de fuga y de derrota, en una experiencia de retorno y de victoria. Un ángel le da una torta cocida sobre piedras calientes, y le dice, levántate, come, porque el camino es todavía demasiado largo para ti. Con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta que arribó al monte de Dios, el Horeb, es decir, el Sinaí. No voy a leer todo, pero voy a ubicar bien la oración final con la que vamos a rezar. Un escritor moderno que se llama Nico Kazantzakis, espero que hayan leído alguna vez Cristo crucificado de nuevo, es una buena novela de él, es uno de los premios Nobel de literatura, es griego, ortodoxo. Él fue el que escribió Sorba el griego también, y escribió El pobre de Asís. Y dice aquí, un escritor moderno, se refiere a él, a Kazantzakis, pone en boca de San Francisco de Asís palabras que de algún modo nos evocan esta misma imagen de Dios. Una imagen que es peligroso absolutizar, pero que contiene, sin embargo, elementos de verdad. Dice entre comillas, hasta ahora, dijo, estamos ya leyendo el libro de Kazantzakis, se han empleado muchos nombres para glorificar a Dios. Yo he descubierto otros. Lo llamaré abismo insondable, insaciable, implacable, infatigable, insatisfecho. El que nunca ha dicho a un desdichado ser humano, basta ya. Si quieres saber, hermano León, acuérdense que el hermano León era el que llevaba las notas que San Francisco hacía según las florecillas de San Francisco. Él está imitando a esto, este escritor. Si quieres saber, hermano León, lo que Dios me ha dicho sin tregua durante esos 3 días, estas 3 noches en la gruta, escucha bien. Me dijo, no basta. ¿Qué quiere de ti ahora? Dice el hermano León. ¿No has reconstruido ya
el templo de San Damián. Y él me contestó, no es bastante. ¿No has abandonado a tu padre y a tu madre? Y él volvió a decir, no es bastante. ¿No has besado al leproso? Y otra vez, no es bastante. Y finalmente termina diciendo, no es bastante. Y hasta aquí el escritor. Tal vez San Francisco, dice ahora Canta la Mesa, nos habría recordado otra verdad junto con esta, la de que ese incesante no basta de Dios es amor y gracia. Él no lo pone en práctica solo en el exigir, sino primeramente en el dar. No importa cuánto, ahora voy a hacer yo mi comentario, no importa cuánto nos pida Dios, siempre que, como dice San Pablo, contemos con su gracia. Mi gracia te basta. Y terminamos ahora sí con la oración de San Francisco. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, todo el bien, que solo eres bueno. Haz que te dediquemos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Así sea. Así termina este capítulo de este libro. Bueno, pues ya hemos rezado y ya hemos entendido el contexto de la oración. No importa cuánto nos pida Dios, porque nunca nos va a pedir más de lo que podamos, y además recordemos a Pablo, te basta mi gracia. Es decir, yo te voy a ayudar, no vas solo. Eso es todo. Muy bien, pues ahora vamos al capítulo 10 de la segunda carta. Capítulo 10 de la segunda carta a Corinto. Recuerden, siempre para estudiar un texto hay que ubicarlo. Estamos dentro de los 4 capítulos escritos, como ya encontramos allá la noticia en el capítulo 2, verso 4 y 5, escrito en lágrimas. De acuerdo al ordenamiento que nos ayudó a hacer Borkham, este capítulo se escribe después de la triste experiencia que tuvo Pablo yendo a Corinto y enfrentándose a otra situación complicada para la comunidad. Ya se había borrado la idea de Apolo, pero ahora llegaron unos venidos de Jerusalén o de Antioquía que traían cartas credenciales, ya lo explicamos ayer, y que se habían ganado la voluntad de los corintios. Se ve que no tenían criterios propios porque se entregaban a cualquiera que les hablara bonito. Y estos no es que tengan capacidad retórica como Apolo, pero están defendiendo algo que les parece muy importante. Estos no dieron el paso del concilio, en donde se admite a todos los hombres con tal de que se admitan un solo Dios, se arrepientan de sus pecados y quieran recibir el bautismo. Estos dicen que para seguir a Cristo hay que, primero, los vamos a ver en Galacia, primero hay que aceptar las leyes del Antiguo Testamento. Hay que pasar por todas ellas, entre otras, ¿cómo se llama? El de llevar el signo de la alianza, el que recibió Abraham desde el capítulo 15 y 17 del libro del Génesis. Peritomé, la circuncisión. Y aparte, todos los demás mandamientos y el calendario litúrgico, etcétera, etcétera. Y Pablo anda predicando que todo eso ya pasó, que Cristo es la
plenitud de la revelación. Entonces, pues una vez que recibe esa afrenta ya en Corinto, regresa a Éfeso y se pone a escribir esta carta. La carta en lágrimas. Empieza en el capítulo 10. Soy yo, Pablo, en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo tan humilde cara a cara entre vosotros y tan atrevido con vosotros desde lejos. Empieza, dice el texto griego, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿verdad? 1 Corintios 2. Estoy en el 10, perfecto, ya me encontré. Ούτως de εγώ, Paulos, παρακαλώ más, diates prautetos. Fijarse bien porque aquí abajo, que me ayudó a transcribir, puso en el segundo párrafo, la primera línea, en el verso 1 dice la expresión bien acentuada, ούτως de εγώ. Y el ούτως está escrito con omega, se equivocó, es con omicron, significa el mismo. Y estoy viendo acá la equivocación, porque si no, ¿cómo se traduciría? Ούτως de εγώ, o sea, yo el mismo Pablo, para que no se anden pensando que se trata de otra persona, yo el mismo Pablo, παρακαλώ, les ruego a vosotros, Jimás, os ruego, a través de la mansedumbre y la modestia de Cristo, el que habla delante de ustedes ciertamente con humildad, pero fuera de ustedes me confío a vosotros. Así empieza diciendo pues este trozo fuerte. Dije, por ahí está la palabra rispio, porque sí se trata realmente de una autodefensa muy ruda de parte de Pablo. Está enojado, está triste en el Señor, como dije ayer. Lipe katateum, porque su comunidad se está deshaciendo y va a defenderse y se va a encontrar con los judaizantes. El antiguo fariseo se defiende de los ataques de los judaizantes. Se les llama judaizantes a los que ya siendo bautizados, cristianos seguidores de Cristo, quieren imponer las formas de pensar todavía del Antiguo Testamento. Probablemente venidos de Jerusalén, como en el caso de Galacia, ya lo hablaremos más adelante. Empieza por demostrar las falsas acusaciones de debilidad y ambición. Después compara sus títulos apostólicos y los de estos falsos superapóstoles, así les llama, superapóstoles. Y desde el capítulo 11 hasta el 12-18 va a defenderse, bueno, desde el capítulo 10, pero se va a concentrar en el capítulo 11, verso 1 al 12-18. Si quieren oír un pedacito pequeño, voy a tomar el verso 21 a la mitad. En cualquier cosa, 11-21, en cualquier cosa en que alguien presumiere, es una locura lo que yo digo, también presumo yo. Que son hebreos, también yo lo soy. Que son israelitas, también yo. Son descendientes de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles,
muchísimo más en azotes, en peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros al despoblado, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo lo abrace? Etcétera. Con esas palabras entramos ya en el contexto de la defensa de Pablo y regresamos a nuestro texto, pero ya nos ubicamos. Todo el texto, todos estos capítulos van a ser de autodefensa. En el verso 1, la expresión bien acentuada, utos de ego, ya dije que es con omicron, yo mismo, pero yo mismo, traducido al pie de la letra. De es adversativa, pero yo mismo. Indica que el apóstol va a empezar a defenderse de las acusaciones personales que le hacen sus adversarios. El verso contrapone la mansedumbre de Cristo con la primera ironía que va a iniciar una serie de frases, como dije, ríspidas, duras, difíciles. Lo habían acusado de que era atrevido a distancia y por escrito, pero que su presencia era humilde. Eso andaban esparciendo en la comunidad de Corinto los judaizantes, y ya muchos de los corintios también lo acusaban. La mansedumbre se conjuga con la humildad y parece que los corintios confunden las cosas. La mansedumbre es el no buscar nunca pleito, el quedarse callado. Pero ahora está de por medio la verdad y la justicia, y Pablo no se va a quedar callado, porque no va a defenderse a él mismo. Fíjense bien, defendiéndose a sí mismo, está defendiendo la autenticidad del evangelio que predicó allá en Corinto. Si se quedara callado, podría perder a la comunidad. Está de por medio la vigencia y la verdad de su apostolado. Por eso va a hablar. Entonces, tenemos que saber exactamente, pedirle a Dios cuándo debemos permanecer callados y cuándo tenemos que defendernos si va de por medio la bondad que vamos a compartir con otros. Aquí tenemos un criterio. En la interpretación del autor, los adjetivos humilde y atrevido deben leerse en sentido peyorativo. Claro, ya estamos dentro de la apología. Una apología en griego quiere decir defensa. Este no es un panegírico. Un panegírico es una autodefensa. Esto es una apología. Por eso le suplica que cambien las actitudes. Pues de otro modo, cuando viaje a la ciudad ísmica, es decir, a Corinto, porque acuérdense que Corinto está encima del terreno estrecho que une el Peloponeso con el continente, la ciudad ísmica que tiene dos puertos, procederá con esa energía que ellos ignoran. Proceder, la expresión que usa Pablo aquí, es proceder según la carne. Kata sarka, es la expresión, kata sarka, ahí lo tiene. Es una expresión bíblica que se refiere al modo humano y siguiendo los intereses personales.
y no a las indicaciones del Evangelio. Pablo dice que va a proceder de acuerdo al poder que recibió de Cristo, porque él fue el que, como fundador de la comunidad, tiene el poder apostólico de establecer su autoridad para corregir. En el verso 3. En el verso 3 hay una contraposición entre la vida presente, que es frágil para todos los hombres. Advertimos el plural, pero desde nuestro compromiso con Cristo militamos en la vida sobrenatural, con todos los auxilios y dones divinos. Así, aunque tiene que soportar los golpes de sus enemigos, no se deja vencer por criterios y costumbres de los que no comparten su vivencia. Oigamos el verso 3, porque si no estaríamos bordando en el vacío. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. En el texto original, en sarkigar peripatuntes, aunque caminamos, estoy traduciendo al pie de la letra, aunque caminamos en la carne, no nos defendemos según la carne. Kata sarka, estrateu meta, no nos defendemos según la carne. O sea, no es ojo por ojo ni diente por diente, no me estoy vengando. Estoy defendiendo la pureza del evangelio que yo les prediqué. ¿Sí? Verso 4. La metáfora iniciada arriba, la vida de los cristianos concebida como una milicia, aunque las armas no son del medio humano, sino divino. Confianza en Dios, esas son las armas. Tenacidad y espíritu de sacrificio. La fortaleza. Es la comparación que se refiere a la resistencia que se oponga al evangelio proveniente de la sabiduría carnal, cuyos raciocinios son frágiles y abatibles. Sí, exactamente en el verso 4 menciona las armas. Tagar opla, pues las armas de la estrategia, de nuestra estrategia no son las de la carne. Eso dice el verso 4. Está utilizando una metáfora. Está utilizando la palabra armas, pero refiriéndose a la vida espiritual, a las fortalezas espirituales, a la confianza en Dios, a la tenacidad y al espíritu de sacrificio. Tal vez, yo no lo sé, pero me imagino que esa frase que utilizaron los jesuitas, vita, milicia es vita, la vida es un combate, pueda inspirarse aquí, entendiendo no en el sentido de armas físicas para defenderse, sino haciendo uso de las armas que tenemos espirituales, que son la confianza en Dios, repito, la tenacidad y el espíritu de sacrificio. La fortaleza, que es una de las virtudes cardinales. Es la comparación que se refiere a la resistencia que se oponga al evangelio proveniente de la sabiduría. Pues Pablo se enfrenta a un ejército enemigo que conoce la ciencia de Dios, fundamentada en la cruz, y se levanta orgulloso, montado en la cabalgadura de los sofismas que le fomentan su orgullo. Mientras haya rebeldes a la obediencia de la fe, el papel de la buena autoridad es corregir y castigar. Él es autoridad. Él fue enviado primero por Cristo directamente. Apártenme a este vaso de lección, ¿se acuerdan? Capítulo 15, verso 9. Capítulo 9, verso 15 del camino de Damasco. Y luego el envío de los mismos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan.
las columnas que vamos a ver después en Gálatas, las columnas de Jerusalén. Él tiene toda la jurisdicción del apóstol, por eso tiene derecho a corregir, tiene derecho a castigar, siempre que busque hacer reflexionar a la gente para que lleguen al arrepentimiento y busque la recomposición de la comunidad, porque no se trata de castigar por castigar, no se trata de corregir por corregir, y eso deberían saber todos los que ostentan autoridad dentro de la iglesia. Bueno, versos del 7 al 11. Se afirma que los corintios están invitados a juzgar según la evidencia de las cosas y a no quedarse en la superficialidad, en las opiniones vanas. O sea, ellos habían recibido el Evangelio, habían recibido un punto de referencia para poder entender cualquier opinión que viniera de afuera o de adentro. A no dejarse envolver por verdades vanas. Deberían ya tener criterio. Deberían conocer cuál es la esencia misma del compromiso bautismal, para no dejarse atropellar por argumentos vanos de gente, en este caso, venida de Jerusalén o de Antioquía. Eso dice Pablo. Ellos quieren ser de Cristo, pero no consideran que también Pablo y los colaboradores lo son. Ya lo había dicho en 1 Corintios capítulo 3, verso 23. Lo cito porque de allí van a sacar ustedes también elementos para rearmar la figura del buen apóstol. No basta el bautismo. Aquí está el verso 7. No basta el bautismo, sino que se necesita también la conciencia de pertenencia al Evangelio y la unión espiritual con el Señor. ¿Cuántos en nuestro tiempo, vamos a hacer la aplicación, se bautizan? No tuvieron las pláticas prebautismales suficientes. Una platiquita dominical, 4 platiquitas dominicales, a donde van arrastrando los pies los padrinos, porque ni tienen mucho que ver con el cristianismo. Y luego se bautizan, y ya. Y después van a vivir una especie de cristianismo que yo llamo antropológico. Ese es el reto de nuestro tiempo. Antropológico, porque van a ir al templo cuando nacen, cuando se desarrollan, cuando se reproducen y cuando se mueren. Un cristianismo antropológico que no tiene nada que ver con Cristo. Y si son cristianos porque están bautizados, pero no tienen conciencia de pertenencia. La conciencia de pertenencia es un signo de madurez desde el punto de vista social a cualquier organización a la que tú pertenezcas. Repito, el signo de pertenencia, la conciencia de pertenencia es un signo de madurez social, psicológica también, de la persona, y que tratándose de esta pertenencia a la Iglesia de Cristo, por cuya puerta entraste a través del bautismo, deberías tener una conciencia muy clara de saber por qué perteneces, cuáles son las raíces de tu pertenencia y cuál es la generosidad de tu pertenencia. A veces, porque yo ya he caminado mucho por la vida, me encuentro ex seminaristas que se fueron del seminario en segundo o tercero de teología, porque decidieron ya no seguir por el camino, y eso está bien, cada quien su camino. Pero me duele mucho que los he oído hablar mal del seminario. Eso quiere decir que nunca pertenecieron, que nunca lo amaron, que no crecieron, y que pueden tener 50 años y jamás
se desarrollaron psicológicamente. Y todavía puedo decir más. Se van y todas las riquezas espirituales que recibieron en el seminario no las valoran y no las ponen al servicio de los demás. ¿Y eso de quién habla? Pues de la institución a lo mejor, pero desde luego de los individuos que no supieron desarrollar el espíritu de pertenencia. Ya acabé, ya cerré el paréntesis. Doy ese ejemplo, pero eso vale para los laicos también. ¿Cuántos años desde que nos bautizaron? ¿De qué familia venimos? ¿Cuánto hemos recibido de la familia y fuera de la familia? Y a lo mejor todavía no llegamos a ese grado de madurez, de sabernos verdaderamente pertenecientes a. Bueno, termina el discursillo barato del padrecito. Y seguimos con la teología, pero estoy haciendo la aplicación concreta. No basta el bautismo, ya dije eso. El verbo kaujomai, que ya lo traemos arrastrando desde hace rato porque aparece en la boca de Pablo a cada rato, que significa gloriarse, es muy particular en Pablo, y aquí se añade perisoteron, que significa bastante. Debe ser el verso 9. Vamos a tomar el verso 9 para que se vea allí. Vamos a tomarlo en griego. El verso 9 dice: Eandegar perisoteron, exactamente. Si pues yo me glorío demasiado, perisoteron es demasiado, sobre vuestro poder, lo dio el Señor para edificar, para la edificación, y no para la destrucción, para vuestra destrucción. Y esto no me avergüenza, no me avergüenzo. Dice el verso 9. Ahí está esa palabra, perisoteron. Si no la saben, pónganle por allí en sus apuntes. Perisoteron igual a demasiado. Si yo me glorío en demasía, exalto más la gloria de la... El verbo kaujomai, que significa gloriarse, es muy particular en Pablo. Y aquí se añade perisoteron, exaltando más la gloria por la conciencia del envío especial que Cristo le dio de ir a predicar. O sea, se gloria en Cristo, pero aparte él tiene conciencia de que él es un enviado, de que tiene jurisdicción sobre los corintios. Probablemente los judaizantes le acusaban de que hacía muchos alardes en sus poderes apostólicos, pero él tenía bien claro que esa era la razón última de su apostolado, de todas sus acciones, y que lo había recibido para presentar el reino, acrecentar el reino, edificando más y más comunidades. O sea, podrían acusarlo de que se gloriaba demasiado de sus poderes apostólicos, pero Pablo no va a renunciar a eso, porque no los tiene, no se los dio a sí mismo, los recibió de Cristo, y los recibió para edificar, no para destruir la comunidad. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo más de las bondades del ministerio tal como lo ejerce San Pablo. Otra vez alude a la acusación de los inicios sobre la valentía de sus cartas y la debilidad de los discursos. Bueno, cuando Pablo llegó a Corinto por primera vez y después de las experiencias negativas del Areópago, acuérdense, llega muy sencillo. No lleva palabras retóricas preparadas, acuérdense que ya hablamos de eso. Simplemente teniendo enfrente una gran división causada por Apolo en 4 grupos, dice, ya no voy a presentar un discurso que yo haya hecho, porque no es la retórica, no es el poder humano, porque la retórica es la expresión de un arte,
bien ensamblado de palabras para convencer a los demás. No es la retórica, es yo les predico a Cristo crucificado. Así llegó a Corinto. Y recuerden la expresión, con temor y temblor, o sea, con miedo, un poco de miedo. Su discurso se centró entonces en el poder de la cruz y sin esfuerzos retóricos. Tal vez por eso se refieren los corintios ahora aconsejados por los judaizantes, que qué le habrá pasado a Pablo porque ahora se aferra al poder que tiene de corregir. Y ya estos se convencieron los corintios y le gritan a Pablo el día que va a visitarlos, que él es muy valiente estando de lejos cuando escribe, pero que estando frente a frente es muy sencillo. En el verso 11 les advierte que por ser apóstol de Cristo tiene también la facultad de corregir, de recurrir al rigor, siempre contando con la buena intención de dirigir las conciencias hacia Dios. Después de estas declaraciones anteriores, Pablo en los versos del 1 al 18, corrijan ahí porque ahí también está mal escrito el último verso, es 8, del 1 al 18, que es lo que estamos viendo, enfrenta otro aspecto de sus adversarios. Ellos se miden desde su propia y subjetiva apreciación de sí mismos, por eso no tienen medida. En cambio, el fundador de la comunidad proclama que la regla con la que debemos comparar nuestra conducta es la voluntad de Dios. O sea, no son las medidas sociales, humanas, las que deben guiarnos en la vida, sino siempre la voluntad de Dios. Al buen apóstol, como a Pablo. No pretende arrebatarle algo a nadie, ni construir su propio prestigio y autoridad por encima del plan divino. Esto supone que los intrusos le habían atacado con sus pretensiones, pues los juzgaban desde sus propios parámetros. Por eso el apóstol se defiende y al mismo tiempo ataca y ataca. Pensando en sí mismos, habían pensado también en Pablo. Como ellos tenían ambiciones, pensaban que Pablo también las tendría. Por eso Pablo se defiende y dice, yo solo tengo como punto de referencia en mi conducta, lo digo despacio para que lo oigamos, yo solo tengo como punto de referencia en mi conducta la voluntad de Dios. No trato de construirme un prestigio personal, eso sería soberbia. No trato de utilizar mi ministerio para hacerme notar, para que sepan que tengo autoridad. Los que hacen que se sienta la autoridad es porque son débiles. Eso ya lo estoy diciendo yo desde la psicología. Hay personas que tienen la autoridad moral que se la han construido sin gritar, sin decir que la tienen. Simplemente se la ganan con una sonrisa y con su presencia y con la firmeza total de sus convicciones. Y no quiero decir nombres, pero los voy a decir. Yo conozco o conocí o tuve la dicha de tratar, aunque sea de cerca, poco, pero de cerca, al señor Obeso de Jalapa y al señor Suárez Cinda de Morelia. Hombres íntegros que tenían una gran autoridad sin que nunca hubieran mencionado que la tenían. Se la construyeron con su propia rectitud, con su propia amabilidad, tratando a la gente. Por eso me dio mucho gusto que el Papa, ya siendo eméritos, ya grandes y viejos, los haya distinguido nombrando los cardenales. ¿Por qué se lo merecían?
nunca digo nombres, pero yo esas dos personas siempre les sentí ese especial cariño, porque supieron llevar el timón de su autoridad sin rigor, sin gritarlo, como está diciendo Pablo. Por eso lo saco aquí a colación. Él no está defendiendo su autoridad, porque su autoridad no la construyó desde sus anhelos de ser superior a los demás, ni desde la debilidad con que lo habían confundido los de Corinto, porque pensaban que la mansedumbre era signo de debilidad. No, él defiende ahora acaloradamente su autoridad solo porque su punto de referencia, repito, ya lo dije 3 veces, es la voluntad divina, porque Dios lo puso para corregir, no para destruir a la comunidad. Y termino diciendo, espera además que reflexionando y comparando a sus antiguos discípulos, sigan creciendo en la fe, lleguen a la justa medida tanto el buen mensaje como el prestigio auténtico del fundador, para seguir evangelizando a los que están más allá. Probablemente piensa en España cuando dice que quiere evangelizar a los de más allá. Ya lo veremos cuando hablemos de la carta a los romanos. Pues siempre estuvo en sus planes, pero sigue respondiendo a los abusos pretenciosos de los judaizantes cuando dice que no entrará en campo ajeno, ni se gloriará con trabajos de otros. Es una indirecta, porque está diciendo que ellos andan buscando su propia gloria con el trabajo que había hecho Pablo. Atrás están ellos siempre. Estamos recibiendo la gran lección de cómo debe ser un verdadero apóstol a través de una apología, de alguien que se está defendiendo por amor a la comunidad, de otros que andan revolviéndole las ideas, revolcando el agua, como decimos vulgarmente, o que andan sembrando, ya lo veremos en Gálatas, otro evangelio. Allá se iba a decir otro evangelio. A manera de conclusión, en el verso 17, el escritor, inspirado en Hechos 9:22, que ya había citado en Corintios 1:31, primera, dice en una frase bien lograda: el que se gloríe en el Señor. Oigámosla en griego para que se nos quede, la escribimos en griego para que se nos quede bien grabada. El verso del capítulo 10, el verso 17. Dice, sí, así dice: Jode caujómenos en Kyrio caujasto. El que se gloríe en Cristo. O sea, no hay otra fuente de glorificación personal, porque todo lo que tenemos, ya vimos el tratado de carismas, todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Por lo tanto, si nos vamos a gloriar de lo que tenemos, nos vamos a gloriar pensando que lo recibimos del mismo Cristo, que todo es gracia, como decía aquel sacerdote de la novela de Georges Bernanos, el francés aquel del siglo pasado. Decía, todo es gracia. Y para todo andaba diciendo lo mismo, todo es gracia. O sea, todo lo hemos recibido gratuitamente, porque la palabra gracia viene de gratis, en latín. Todo lo hemos recibido gratuitamente. Termino pues entonces con el verso 17. El que se gloríe en Cristo. Así termina este texto. Entonces, ya después pueden ustedes leer el capítulo 11. Ya leímos una parte donde dice, si ellos se glorían porque son hebreos, yo también soy hebreo. Si ellos se glorían porque son hijos de Abraham, yo también lo soy. Y además,
Si se glorian porque son apóstoles, discúlpenme, pero yo he sido más que ellos. Y ahí empieza a decir todos los obstáculos que ha tenido a lo largo de su vida. Peligro de ríos, peligro de los falsos hermanos. Lo que leí hace rato, del verso 22 en adelante. 11, 22. Ahí están todos los trabajos que hizo Pablo y todos los obstáculos que encontró. Pero siempre salió adelante, siempre fue fiel porque estaba unido desde el camino de Damasco para siempre con Jesús. De tal manera que cuando vean Filipenses, se van a encontrar con aquella frase del capítulo 3. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. 3:7 de Filipenses. Bueno, así terminamos pues, así dejamos por terminado esta primera parte y nos vamos al capítulo 12, la última parte de este encuentro, pero ya en otra tonalidad. Seguimos con el mismo problema, la contextualidad es la misma. Pablo está escribiendo en Éfeso, después del malogrado reencuentro con los corintios, cuando alguien se enfrentó a él y lo humilló en público y todos se quedaron callados, nadie lo defendió. Se puso a escribir esta carta. Y al final, como para cerrar con broche de oro, pero teniendo siempre como referencia, fíjense bien, teniendo siempre como referencia la voluntad divina, teniendo siempre como referencia el trabajo apostólico de edificar a la comunidad, de no perderla, de llevarla por buen camino, va a decir todas estas cosas en relación consigo mismo. Ahora ya no va ya no va a corregir, no va a decir, no se va a comparar, pero sí se va a comparar y va a decir esto que vamos a escuchar. Si quieren, alguien que lea, por favor. Si quieren, lean y luego yo se los leo en griego. Capítulo 12. Kauhastai. Para oír una voz distinta. Capítulo 12, verso 1 al 10. ¿Qué hay que presumir de algo? Pues aunque no trae ninguna utilidad, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un creyente en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese hombre diré maravillas, pero en cuanto a mí, solo presumiré de mis flaquezas, aunque si pretendiera presumir de algo... Hasta allí nada más, con ese pedacito, y luego ya seguimos adelante para que no se nos pierda. Está bien. Después de exponer los sufrimientos soportados por Cristo, ya lo vimos en el capítulo 11, Pablo recurre a hablar de los privilegios, siempre teniendo como punto de partida lo que quiere lograr, que no lo vayan a desbancar los judaizantes en la presencia de sus amigos, los corintios, sus discípulos. Siempre con la misma idea de revalorar su presencia entre los corintios, que ya se habían dejado convencer de sus detractores. Estos versos son extraordinarios, nos permiten entrar en la vida mística del apóstol. La palabra mística viene de miein. Miein es penetrar en el misterio y se refiere normalmente a Dios, penetrar en el misterio de Dios. De allí viene la palabra místico. Miein. Entonces, estos versos son extraordinarios, nos permiten entrar en la misma mística del apóstol, de presencias sobrenaturales, de comunión con la cruz de Cristo.
Esta perícope nos lleva a la cumbre del lirismo espiritual, porque fue arrebatado, dice él, al tercer cielo. Tuvo un encuentro personal con Dios. Nos conecta con las razones personales que le entrega vocacional de su entrega vocacional apostólica, siempre dentro de la aceptación de la omnipotencia divina y pobreza humana, porque él no se lo había propuesto. Es un regalo de Dios. Ya se ha comparado con estos falsos apóstoles, haciéndoles ver a los destinatarios que en todos los renglones él es un apóstol más completo que sus compañeros han sido, y sus compañeros también han sido mejores, pues confiesa que está celoso de ellos y teme que dejándose engañar caigan fácilmente en sus intrigas. Por eso se ve en la necesidad de revalorar sus dones y acciones, no por vanidad, sino por seguimiento, protegiendo su figura de misionero. O sea, lo que va a decir, lo va a decir todavía con un cierto rubor, con un cierto pudor. No le gusta hablar de sí mismo, pero en esta ocasión lo va a hacer para cerrar el capítulo, cerrar los 4 capítulos en donde se está defendiendo de los judaizantes, y va a recurrir a sus privilegios personales. Y vuelvo a repetir, no para, como lo va a decir él mismo, no para sobresaltarse, sino para que los corintios entiendan que su fundador no fue por motivos personales a llamarlos a que dejaran los ídolos, sino porque él era un enviado de Dios. Y se los va a probar diciéndoles que aparte de ese encuentro tan personal que tuvo en el camino de Damasco, tuvo otras oportunidades de estar en la intimidad con Dios. Y de esta vamos a hablar ahora. Va a empezar a hablar de visiones y revelaciones. Aptarsia kai apocalipsis. 2 palabras que parecen sinónimas, como en los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero que en realidad son diferentes. Ambos conceptos se refieren a las comunicaciones que provienen de Cristo, como en Gálatas 1:12, y tiene como objetivo a Cristo. Voy a tomar otra vez el texto griego para ceñirnos al texto exactamente. Capítulo 12. Si es necesario gloriarse, dice aquí, si es necesario, aunque es prácticamente inútil, ciertamente inútil, voy a ir a las visiones, optasías, que hay Apocalipsis. Fíjense bien cómo se escribe Apocalipsis, el que traiga el Nuevo Testamento, la sigma, que siempre cuando me la transcribieron mal, porque sí es cierto que pusieron aquí una sigma, pero pusieron la sigma con la que se abren hay 2 sigmas singulares, minúsculas, la que abre y la que cierra. Y la que cierra es parecida a la S española, Apocalipsis. Bueno, entonces recurramos a las visiones, optasías, y a las revelaciones. Eso significa apocalipto, revelar, quitar el velo. El sustantivo es apocalipsis. Recurramos a las revelaciones. Oida antropon en Cristo. Sé que un hombre en Cristo, antes de los 14 años, si en el cuerpo o fuera o no, si en el cuerpo o no, o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrastrado tal al tercer cielo.
y oyó y sé que el tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, otra vez, nomás que ahora usa la palabra joris, es que significa fuera también, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrastrado, fue arrastrado y oyó palabras inenarrables y que no puede revelar o decir ningún hombre. Dice el texto hasta aquí, hasta el verso 5, no, hasta el verso 4. Vamos a desmontarlo un poquito. El verso 2, la expresión de un hombre en Cristo aún revela su pudor por darnos a conocer sus privilegios, pero la indeterminación viene a elucidarse en el verso 5, donde parece distinguir dos etapas de su vida: la cristiana, a la que pertenecen las revelaciones y las visiones, y la otra en Cristo, simplemente el ser humano, con todas sus limitaciones y flaquezas. La indicación temporal nos lleva a los años 40-45, más o menos después de que regresa. Acuérdense ustedes, los que ya estudiaron la vida de Pablo, después de que regresa de los 12 años que tuvo de silencio en el desierto de Arabia, porque su encuentro con Cristo en Damasco fue por el año 36. Entonces, estas visiones y revelaciones son posteriores a los famosos 14 años que vamos a estudiar allá en el capítulo 2 de Gálatas. No me extiendo aquí porque lo vamos a estudiar más a fondo. Esto quiere decir que antes de empezar su gran carrera apostólica, estando ya probablemente en Antioquía con la comunidad, Pablo fue fortalecido con un acontecimiento extraordinario. La tradición habla de 7 cielos. Generalmente esos 7 cielos se manejan en los libros apócrifos, pero con más frecuencia se habla de 3. El cielo firmamento, el que vemos cuando levantamos los ojos y está azul. El cielo sideral, donde están colgadas las estrellas y todos los astros. Estamos hablando de una forma de pensar el mundo del tiempo de Pablo. Y el tercero es el cielo empíreo, el que está más arriba. Acuérdense del nombre, Piros, significa fuego, el cielo de fuego. El libro de Enoc y el Apocalipsis de Moisés, que son 2 libros apócrifos, ubican a los justos en el tercero. Voy despacio. Pablo solo pretende afirmar la trascendencia divina de sus revelaciones. No puede reconstruir la escena, ni puede precisar la forma de su revelación, porque dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. La palabra éxtasis, que no se menciona aquí, pero yo la estoy mencionando para que tengan una idea, está compuesta de 2 palabras. Ex, que significa fuera de, y ti, temi, que significa poner. Yo pongo este lapicero sobre la mesa. Ti, temi. Ego, ti, temi. Estilón. Pon estilón. Yo pongo este objeto que escribe sobre la mesa. Y fuera de es éxtasis. Cuando decimos que alguien cae en éxtasis es que prescinde por un momento de su cuerpo. Pablo dice que no sabe si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, pero que ciertamente
dice él, fue arrebatado al paraíso. Ahorita vamos a hablar de esta palabra paraíso o tercer cielo. Bien, no puede reconstruir la escena, no se acuerda, no sabe cómo sucedió, ni puede precisar la forma de su revelación. No sabe si participó su cuerpo o solo fue un arrebato con alienación de los sentidos. Es decir, dejando a un lado los sentidos y concentrando su espíritu en la visión de Dios. Siguiendo la narración, nos acordamos de los aportes bíblicos en relación con Enoc y Elías. Elías, segunda de Reyes 2:11. También Sirasi de 44:16 habla de eso, de que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Y primera de Macabeos, etc. El tercer cielo es una expresión engendrada por muchas frases antiguas, como por Deuteronomio 10:14, ahí aparece esa expresión tercer cielo. Primer libro de Reyes 8:27. Y fue reelaborada por las tradiciones judías y rabínicas, que a su vez recibieron la influencia de la cosmología babilónica. Ya, acuérdense que la Biblia, el pueblo de Israel, las culturas todas, se entrecruzan, se interfluencian. Y los 50 años que estuvieron los israelitas en Babilonia, se trajeron su cultura también. Y de allá viene esa recompostura cosmológica del famoso tercer cielo, que después van a trabajar aquí en el medio bíblico. Las ideas caminan a través del tiempo y en la mente de Pablo aparecen en nuestro texto, también en Efesios 4:10. Pablo no es ajeno a la cultura de su tiempo, porque de la cultura del tiempo nadie se sale. La cultura avanza, pero necesita siglos. La carreta de la cultura camina y rechina muy despacio. Él nos está hablando de un éxtasis de honda comunión con Dios. Eso sí nos interesa, que él tuvo una relación con Dios muy profunda, que lo sacó del mundo cotidiano y le reveló seguramente sus planes, fortaleciéndole para emprender sus trabajos. Si nos preguntamos de dónde sacó Pablo la fuerza para poder predicar, del encuentro de Damasco, que va a ser el motor central de toda su vida. En el tercer relato, acuérdense, más bien en el segundo relato, del capítulo 22 de Hechos, se abre de brazos el antiguo fariseo y le dice a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde entonces el Señor ya le va a empezar a dar órdenes y va a empezar el camino que no va a terminar nunca. Y después va a tener estas consolaciones, estos encuentros, estas visiones y estas revelaciones que lo van a fortalecer interiormente para que a través de los muchos obstáculos que va a tener nunca decaiga su ánimo. A la manera de Elías que leí al principio, que ya estaba tirando el arpa, como dije vulgarmente. Se fue camino del Horeb, pero quería huyendo ya del escenario de las persecuciones. Las mujeres enojadas son terribles. Iba huyendo de Jezabel. Y se acuerdan que llega al barranco aquel. Y allí le dice: Señor, ya basta. Ya no quiero seguir peleando. Dame la muerte si quieres. Y se despierta y se encuentra un trozo de pan y un jarro de agua. Le dice: aliméntate, porque todavía tu camino está largo. Es lo mismo.
Pablo va a tener estas revelaciones como una especie de regalo de Dios para que siga restableciéndose interiormente. Uno de ustedes me preguntaba el otro día que si es indispensable la relación con Dios para ser apóstol. Es absolutamente indispensable. Sin ella no hay posibilidad de ser apóstol. Y esa relación, a lo mejor tú no te caes de ningún caballo como Pablo. A lo mejor no tienes esos apotasías y apocalipsis, pero sí vas a tener una fuerte experiencia de Dios en tu plegaria, una unión muy profunda para que sigas adelante. Los versos 3 y 5, el paraíso es un vocablo de origen persa que significa jardín. Allá en el Génesis no se llama paraíso, se llama Edén. Pero recuérdense que en el capítulo 23 de Lucas, al ladrón se le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra se había extendido, es de origen persa, y llegó hasta nosotros. Y así mencionamos el cielo como paraíso. Muy bien. Y de hecho lo podemos encontrar en Nehemías 2:8, en el Cantar de los Cantares 4:13, y los 70 y la Vulgata designan con este nombre el jardín genesiaco original del 2:8. También hay en el, ¿cómo se llama? El Gavista. Como ya dijimos, en la literatura judía el paraíso va a equivaler al tercer cielo. Olvídense de tres cielos. Eso es una cosmología nacida de la inspiración babilónica que pegó dentro del mundo judío anterior a Cristo, pero basta con que digamos nosotros el cielo o el paraíso o el seno de Abraham. Pero al final de cuentas tenemos que tener algo muy, muy, muy claro. Muy claro. Que solo nosotros estamos dentro del tiempo y del espacio. Que Dios no tiene un lugar. Que Dios es espíritu puro. Que Dios no está arriba ni está abajo. Como dijo Pablo allá en el Areópago, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y Él está aquí, está allí, y está allá, y está acullá, y está en todas partes, y en ninguna. Nos cuesta mucho trabajo salirnos del tiempo y del espacio, y tenemos que imaginar tres cielos o por lo menos uno. Y cada uno de ustedes probablemente tenga alguna idea del cielo. Una vez una señora me dijo que a ella le encantaría que en el cielo hubiera butacas cómodas y que estuvieran tocando música de Juan Sebastián Bach. Eso me dijo. El cielo es un encuentro con Dios. No es un lugar. Es un encuentro con Dios, amor. Exactamente. Un día me lo preguntaron en radio y creo que me excedí un poquito, porque dije, el cielo es un encuentro con Dios sabiduría y Dios amor. Y por el camino venía yo ya para la casa y dije, no, creo que dije demasiado. No es un encuentro con Dios sabiduría nada más. La sabiduría es un camino para. No, es un encuentro con Dios amor. Punto. No tiene espacios. Y en la liturgia celestial que nos dibuja el libro del Apocalipsis, llamado de San Juan, se habla del trono del anciano de días y del trono del Cordero. No hay tronos. Esos tronos están sacados de la ¿cómo se puede decir? De la ambientación regia de los grandes hombres de la tierra. Bueno, creo que ya con eso queda establecido pues el asunto.
Así que Edén, paraíso, tercer cielo y reino, en su dimensión trascendente y final, me refiero al reino en su dimensión trascendente y final, tienen equivalencias conceptuales en el mundo hebreo y en la mente de Pablo. Por lo tanto, según el relato, Pablo fue arrebatado a la morada de los elegidos, concebida como un hermoso jardín, pero también como cielo de fuego. Explico cielo de fuego porque a lo mejor no me van a entender. La luz siempre fue algo positivo en la antropología judía. Dos cosas, ellos que tuvieron siempre la dificultad de poder expresar a Dios, porque tenían prohibido estatuas, tuvieron que inventar alguna forma para la gente sencilla. Y de hecho inventaron dos, los antropólogos, que al final de cuentas pues son teólogos, en este caso porque se refieren a Dios. Una de esas es el viento. Como dice el capítulo 3 de Juan, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Nadie ha visto el viento. Vemos que se mueven los árboles y podemos calcular los kilómetros por hora, como lo hacen con los ciclones ahora. Pero nunca nadie ha visto el viento. Entonces los antropólogos judíos dijeron, Dios es así, interviene siempre, pero no se le ve. Dios es trascendente. E interviene en una forma tan profunda que el don de la vida es el soplo del Creador, que habiendo hecho con sus propias manos al hombre del barro de la tierra, le sopla, le insufla la vida misma. Eso viene del análisis precisamente de que el hombre no puede vivir sin respirar. Por lo tanto, Dios es como el aliento, Dios es el neuma, Dios es aliento, Dios es viento. Puede ser viento fuerte o puede ser el vientecillo leve que se le aparece a Elías. Es una forma de representar a Dios. La otra es el fuego. Si tú pones haces una fogata y quieres coger el fuego con la mano, no lo vas a poder coger. Solamente vas a sentir que te quema. Entonces, esa imagen le sirvió para hablar de Dios. Dios vive en el tercer cielo. Y su gloria, ya hablé de su gloria, Kabod Yahvé, es la majestad luminosa de Dios. Entonces, por eso se dice que en la antropología antigua se dice que Dios estaba en el tercer cielo. Pero también es imagen. Dios no es fuego. Es una forma de imaginárselo. Dios no es viento. Es una forma de imaginárselo. Dios es espíritu puro. ¿Y que no, acaso no tienes ninguna referencia para medio imaginar a Dios? Medio imaginar a Dios. Sí. Tú mismo, tú misma. Porque nosotros somos espíritus puros. Espíritus, perdón, encarnados, perdón. Si a mí me preguntan que dónde está mi capacidad de pensar y dónde está mi capacidad de amar, que al final de cuentas son las dos potestades de mi espíritu, yo les digo que están aquí dentro. Y también puedo decir como Dios, que a mí nadie me ha visto jamás.
Han visto mis manos, han visto mi cuerpo, pero mi yo profundo, mi capacidad de amar, si me abren por la mitad para ver dónde estoy, no me van a encontrar. Porque a mí y a ti nadie te ha visto jamás. Bueno, ahora sí yo creo que ya entendimos esto del cielo de fuego. Y si hubiera preguntas, yo estoy para ellos. Termino y me hacen preguntas. Las palabras inefables, rémata, que aparece allí en el texto que acabo de leer, son palabras que no se pueden decir. Tiene la alfa privativa, muchachillos de que hablan, que empezaron a estudiar griego, tiene la alfa privativa. Rema significa palabra, pero si le pongo un alfa quiere decir palabra inefable, palabra que no se puede decir. Rémata, arrémata. Son expresiones que podrían explicarse en la psicología carismática paulina como palabras reveladas por Dios a su apóstol y que no pueden ser comunicadas a los demás. Posiblemente se trate del plan eterno de la salvación. No sabemos. No sabemos porque dice arreta, rémata. O sea, palabras inefables. Posiblemente se trate del plan eterno para todos los hombres, como en Colosenses 1:25, Efesios 1:9, 3:2, etc. Los judeocristianos sabían que aún el nombre de Dios en la economía antigua era inefable. O sea, aún el nombre de Dios no debía pronunciarse. De acuerdo a lo que expliqué el otro día sobre el concepto de santidad. Y voy a terminar. En la segunda parte del... Bueno, allí le dejamos mejor. ¿Qué horas son? 20 para las 2. Bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Porque si no, allí me voy a quedar en la página 128. Me voy a quedar en el verso 6 para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Monseñor, en relación a esta explicación que nos daba sobre el tercer cielo, sobre el reino, dos cosas. La primera, habla usted, bueno, en el texto nos dice que ahí eran colocados los justos. Entender la concepción de justos como en su momento en el Evangelio se le dice a José que es un hombre justo, y la otra, por eso es que el diálogo entre Jesús y Pilato está en niveles diferentes o en canales diferentes, porque Jesús habla del reino, de esa trascendencia, y Pilato le estaba entendiendo de ese reino de los hombres. Es por eso es que no estaban en armonía ese diálogo. El diálogo no estaba en armonía precisamente porque estaban hablando de dos dimensiones distintas. Al político de todos los tiempos le interesa su gobierno, su reino. Y Jesús está allí muy claro: si mi reino fuera de este mundo, ya está diciendo que su reino no es de este mundo, que su reino es espiritual, que se establece por el convencimiento de las personas, que su reino es supranacional, que no tiene fronteras, que no tiene ejércitos, porque los reinos de este mundo se establecen con ejércitos, que su reino se establece con el consentimiento de la voluntad de cada persona, más allá del color de la piel, más allá del regionalismo de las naciones. Es un reino universal. Nada más que, decía yo aquí, nosotros decimos, el reino de Dios ya está aquí. Así empieza el Evangelio según San Marcos. Pero también su última dimensión, el reino eterno, es la última dimensión del reino que ya empezó y que ya estás viviendo tú ahora, pero que te falta todavía el encuentro definitivo con el Señor. Y ese encuentro definitivo con el Señor se le llama también reino, pero equivale a decir, voy a ir al Edén. Si no, es que no podemos hablar de otro modo. Son palabras que surgieron con los sentidos donde estamos metidos. Siempre buscamos, siempre no vamos a poder. Buscamos un espacio y buscamos tiempo para poder ubicarnos en el lenguaje. Entonces decimos, vamos al Edén, y nos imaginamos algún lugar.
pero ya dije yo que realmente no hay lugar. Fuera del tiempo y del espacio, para el que se muere, ya no hay tiempo ni hay espacio. Es un encuentro con Dios amor, punto. Y eso le llamamos aquí en la tierra también paraíso. Palabra de origen persa. O le llamamos tercer cielo. Pero de hecho es solamente un encuentro con Dios amor. No recuerdo la otra pregunta que hiciste. La otra pregunta era en función de que en ese tercer cielo eran colocados los justos. Entender esto como en su momento se le dice a José en los evangelios. Sí, lo de la palabra justo. Mira, la palabra justo la vamos a trabajar tan ampliamente en la carta a los Gálatas y después en la de Romanos, que mejor la dejo para allá. Pero justo es el que vive la voluntad de Dios. Ese es el justo. De tal manera que todavía en Lucas, capítulo 1, verso 5, te vas a encontrar una especie de definición del Antiguo Testamento. Para el tiempo de Cristo, con Cristo cambia la idea de justo. Lucas dice que Isabel y Zacarías eran justos porque la voluntad, porque cumplían las leyes. De eso vamos a hablar mucho. Si toda Gálatas y Romanos vamos a llegar a la justificación. ¿Qué es la justificación? El volverse justo. ¿Y cómo se vuelve justo alguien? Ya hablaremos ampliamente. Mejor dejamos de terminar para explotarlo allá. Mucha amplitud. ¿Alguien más? Yo soy María del Rayo, padre, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta, tengo dos preguntas, son las siguientes. No puedo poner la cámara, tengo problemas con la cámara. Dice, mi pregunta es la siguiente, si en una comunidad hay pleitos y envidias, ¿ahí está Dios? Debería estar Dios, porque Dios es amor. Y cuando no nos entendemos, es porque no hemos dialogado suficientemente. Porque la madurez humana está muy graduada, ¿sí? Está muy graduada en la presencia de todos los componentes de un grupo. Y unos están más elaborados interiormente, podríamos decir así, y otros menos. Entonces, el convivir es una lucha diaria por entender al otro, por aceptarlo con las riquezas que tiene y por tener la esperanza de que algún día nos vamos a poder entender. Entendiendo, como lo vamos a explicar en Pablo, en Romanos 5, que la paciencia es hija de la esperanza. De tal manera que ahora no te entiendes con la persona con la que convives, pero si oras todos los días y buscas formas de tratar siempre bien, una gota de agua rompe una roca. Y entonces la paciencia es hija de la esperanza. Nosotros no tenemos esperanza de cambiar el grupo humano donde estamos viviendo, ya no tenemos elementos para seguir haciendo proyectos, ¿no? Pero sí, realmente, si Dios es amor, plenamente en los grupos en donde todos se respetan y se aman. Desde luego. Y todos tendemos hacia allá, sin que se nos pierda lo que acabo de decir. Todo grupo humano tiene gradualidades, porque también todo grupo humano tiene edades. Hay unos más jóvenes. Un adolescente no va a tener la gradualidad emocional que tiene un adulto. O hay adultos también que todavía no logran salir de su adolescencia. O sea, hay situaciones complicadas. Pero la idea de llegada, el punto de llegada es la ecuanimidad, que se llega a través de la justicia y a través de la amistad y del amor. Sí. Mi segunda pregunta es la siguiente. El momento de la transfiguración
también Pedro, Santiago y Juan fueron arrebatados igual que Pablo al tercer cielo, o todo el cielo bajo ellos. Sabemos que no es un lugar, no es una acción, pero estuvieron en la presencia de Dios, sintieron esa presencia. Lo que nosotros leemos ahí, porque tenemos que ajustarnos al texto, es que realmente Pedro, que es el que habla siempre, los otros debieron estar en las mismas circunstancias, se dieron cuenta de que estaban en una situación distinta. Hagamos 3 tiendas. ¿Por qué? Porque se les olvidó lo demás. Era tan bello aquello que se les olvidó lo demás y dice, hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí. Y ni siquiera las tiendas está diciendo que sean para nosotros 3, sino una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús, o para Jesús y los otros 2. Entonces sí participaron de esa especie de paréntesis de cielo que fue muy rápido y que seguramente quedaron igual que Pablo, que no se dieron cuenta ni de lo que pasó, porque Pablo, como acabamos de oír, con el verbo oida. Por cierto, oida, aquí no les dije, pero es un verbo defectivo que solo tiene perfecto. Es decir, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Debería traducirse, no he sabido si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Porque ese verbo solo tiene perfecto. No tiene, de ahí viene la palabra oidasis, que significa conciencia. ¿Sí? Sineidesis, que significa conciencia, pero el verbo es oida, es sabido. Uh-huh. Bueno, siguiendo con esa pregunta, mire, esa otra transfiguración fue a futuro, porque si está, no sé, Moisés y Elías presente, supuestamente en ese encuentro, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesús, él todavía no había pasado su triduo pascual. Entonces no podían haber estado hablando con Moisés y Elías. Digo, estoy diciendo que es una especie como de paréntesis, no puedo decirlo de otro modo, de cielo. Quiero decir, ¿qué se pretende con esa escena allá a la mitad del ministerio? Decirles a estos 3 discípulos, que para Jesús son muy importantes, que Él tiene una relación especial con Dios. Que le tengan confianza, porque al final de cuentas van a ser las llamadas 3 columnas que van a confirmar a los hermanos. Van a tener esa experiencia de Dios tan cercana y van a saber que Jesús, desde entonces, van a saberlo ya en una forma más completa, que es de origen divino. Esa es la idea, terminar de conformar el grupo de sus representantes, los 12. Recuerde que en el Evangelio de Marcos, los 12 son más importantes que todo el pueblo. Ese Evangelio se escribió a ver la evolución espiritual de los 12. Bien, padre, gracias. Sí. Gracias. Sí, gracias a usted. ¿Alguien más? Padre, soy Patricia. Yo tengo la duda de Pablo, en el momento que dice que llegó al tercer cielo. Bueno, ¿qué momento fue? ¿Cuando cae del caballo o en otro momento? No le oí lo último. Otra vez, por favor. El momento en que Pablo habla de ese cielo es cuando se le hace la revelación que cae del caballo o en otro momento. No. Se me perdió un poquito. Dije que el encuentro de Damasco, que por cierto no lo ha leído, capítulo 9, léalo, se lo dejo de tarea. Sí, no hay ningún caballo. Ese es fruto de los cristianos mal informados que después se dejaron influenciar por las pinturas de los catequistas de la Edad Media, porque los catequistas eran los pintores, porque la gente era analfabeta. Entonces, pues pintaban a Pablo cayéndose de un caballo, pero el texto no dice que cayó de un caballo, primero. Y segundo, dije que esto era por el año 45-46, cuando ya Pablo pertenecía a la comunidad de Antioquía, después de los 14 años que estuvo en el desierto de Arabia. O sea que
de tiempo en tiempo, Dios tenía esos acercamientos íntimos, místicos, espirituales, con su apóstol. Sí, gracias, padre. Sí. Bueno, entonces, pues muchas gracias y aquí nos vemos mañana, ¿sí? Gracias padre, a todos. Padre, perdone, una pregunta corta, rápida. ¿San Pedro tuvo también esos privilegios de ir al tercer cielo, llamémoslo así ahorita? No hay ninguna, fuera del momento que acabo de explicar, de la transfiguración, sí. No hay ningún testimonio escrito acerca de eso. Y nosotros nos tenemos que guiar por lo que encontramos dentro de la Sagrada Escritura. Gracias. Sí. Bueno, gracias a todos. Estuve muy contento porque nos encontramos, mañana volvemos a encontrarnos y terminamos ya la segunda carta a Corinto y empiezan a leer, por favor, ya sé que tienen el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que se ubiquen, empiezan a leer todo lo referente a Gálatas, porque vamos a iniciar con Gálatas también. Mañana termino segunda a Corinto, y empiezo Gálatas. Entonces, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tienen que contestarme ¿quiénes son los Gálatas? ¿De dónde vienen los Gálatas? Por favor, les dejo la tarea a algunos de ustedes que manejan muy bien su celular, que me den el recorrido del Danubio. Denme el recorrido del Danubio. Mañana me lo dan. Me dice, el Danubio nace en tal parte, pasa por tal parte, tiene tantos kilómetros de recorrido, y el Danubio llevó a los Gálatas hasta Ancira, y me dicen dónde está Ancira, para que sepamos geográficamente de por dónde vienen los Kelatai, que después van a ser los Gálatai. Y me hablan de Amintas IV, para que sepamos algo sobre los Gálatas, y después hablan del año 25, cuando todo ese imperio de los Gálatas se pasa al Imperio Romano, para que sepamos a quién le escribe Pablo, porque el Imperio Romano le llamó Galacia a una serie de provincias que antes no eran donde no había Gálatas de nacimiento. Todo eso me lo explican, está aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles a propósito de la provincia de Galacia. Galacia no es una ciudad, es una provincia, y allí hay varias ciudades. Una de ellas, la capital, es Ancira, pero hay otras ciudades. Y entonces necesito que esos datos los tengan leídos de aquí del libro de los Hechos, por favor, para que ya entremos directamente a la carta, porque eso es lo que nos importa. ¿De acuerdo? Y vamos a entrar, ahora sí, a la parte alta, como dicen los beisbolistas, de la tercera entrada, de la novena entrada. Muy bien. ¿Alguien más? Y si no, ya nos vamos. Me falta un aviso muy importante. Todavía hay personas que no me llevan los boletos. Vi prego, otra vez se los digo en italiano. Se los ruego, llévenlos porque yo tengo el problema de entregarlos a la diócesis, ¿me entienden? Mañana todavía los pueden entregar en la mañana. Por favor, tengo la lista de las personas que todavía no los llevan. Tengan la bondad, háganme ese favor porque no tenemos más tiempo para seguir abriendo el instituto. Lo estamos abriendo solamente por inscripciones y estamos aprovechándolo para que me entreguen los boletos. Ya faltan pocos. Hoy en la mañana todavía estuvieron llegando, me acaban de avisar. Pero faltan, y esos que faltan, pues están ahí sus nombres y está su blog. Y saben que no necesitamos solamente el dinero, necesitamos también el talón, porque a mí no me reciben el dinero sin el talón, ¿me entienden? Tengo que ir, no sé, a alguna oficina de Hacienda para comprobar que se perdió el talón, o no me pongan en problemas, por favor, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos en un tiempo difícil para salir y todo. Y les ruego, porque esa es una forma de colaborar con los ancianos, sacerdotes, ancianos y enfermos. Entreguen su blog. Sé que hubo dificultades por la pandemia y todo, pero pues tenemos que hacer el esfuerzo.
Y también no me lo vayan a entregar con boletos. ¿Qué hago yo mañana para vender un blog? Ya no es tiempo. Entréguemelo ya vendido. Tengan esa bondad, por favor, para entregarlo. Señor, ¿sí? ¿Nos puede recordar el horario de mañana en el instituto, por favor? De 10 a 1 de la tarde. Muchas gracias. Y si quieren también vamos a hacer la lucha de 5 a 7. Pero ya mañana sería el último día, por favor. Sí. Y yo, pues, ya me dijeron que nada más faltan 9 personas. Y tengo los nombres. Por favor. Buenas tardes a todos.